Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Michael Reynolds siempre había creído que la dignidad era innegociable. Esta convicción, forjada a lo largo de los años, se había convertido en un pilar fundamental de su vida. En los círculos más influyentes en los que ahora se desenvolvía, rodeado de astutos negociadores, ejecutivos ambiciosos e inversores con exigencias inagotables, sabía que muchos estaban dispuestos a sacrificar su integridad por una ganancia inmediata. Pero él no. Desde sus humildes orígenes en un barrio obrero de Oakland, Michael había aprendido que el verdadero poder no provenía de los títulos ni de la riqueza, sino del respeto a los demás y, sobre todo, a uno mismo. Cuando fundó Soluciones Innovatech en un pequeño garaje con dos viejos amigos, no se trataba de acumular riqueza a cualquier precio, sino de crear un espacio donde la innovación rimara con humanidad. Navegar por las turbulentas aguas del mundo empresarial nunca había sido fácil. Michael a menudo había sido subestimado, juzgado por sus humildes orígenes, a veces ignorado en reuniones importantes por negarse a ceder en compromisos dudosos. Aún así, perseveró, y cada obstáculo fortaleció su determinación. Pero ese día, a bordo de un vuelo de primera clase, ese pequeño rincón de lujo que se suponía era símbolo de éxito y comodidad, una injusticia trivial despertó en él una ira sorda, contenida durante mucho tiempo, pero jamás extinguida. No fue tanto el rechazo de la comida vegetariana reservada lo que lo impactó, sino la profunda sensación de ser invisible, de que se le negara su identidad y su valor, como si no fuera más que un pasajero más, un número anónimo. Esta frustración, combinada con un desafío personal, lo fue abrumando poco a poco. Michael comprendió que esta pequeña afrenta era solo una gota en el océano de discriminación e indiferencia que él mismo había enfrentado a lo largo de su carrera. Este momento ya no era simplemente una cuestión de servicio fallido, sino una batalla por el reconocimiento de su humanidad, por el respeto que todo ser humano merece, independientemente de su posición social. Recordó a su padre, un hombre sencillo, trabajador y orgulloso que le había enseñado el valor de la dignidad en los gestos más modestos. También pensó en todos aquellos que, como él, tuvieron que luchar contra los prejuicios y las miradas de desprecio. En el silencio sepulcral de la cabaña, Michael sintió que la ira latente se transformaba en una fuerza silenciosa, una energía lista para imponerse. Sabía que no dejaría pasar esta injusticia sin respuesta. No esta vez. Unos minutos después del despegue, Michael miraba por la ventana, con la mirada fija en el infinito azul del cielo. Las nubes se deslizaban lentamente abajo, suaves y apacibles, como islas suspendidas en el vacío. Por fuera, parecía sereno, impasible, casi meditativo. Pero por dentro, sus pensamientos se arremolinaban, agitados como un mar bajo la tranquila superficie. Pensó en la reunión crucial que le aguardaba en Nueva York. Las horas de preparación, lo colosal que estaba en juego en la fusión, los cientos de puestos de trabajo involucrados. Repasó mentalmente los puntos clave que debía plantear, las personalidades a las que convencer. Se preparó, como un estratega, anticipando cada detalle con precisión. Pero ese momento fue interrumpido por la voz amable de un mayordomo que se acercó con una sonrisa profesional. Señor Reynolds, su comida vegetariana le será servida en unos momentos. Michael se giró lentamente hacia él, asintiendo con la cabeza con esa discreta sonrisa suya. Muchas gracias. Luego volvió a su contemplación. No era especialmente exigente cuando viajaba. Siempre había pedido poco, pero esperaba que ese poco se respetara estrictamente. Era una cuestión de principios, no de lujo. Pasaron los minutos. Se distribuyeron bandejas a su alrededor, los demás pasajeros comenzaron a desplegar sus servilletas, elegir su vino y abrir sus panecillos calientes. El ballet del servicio de primera clase estaba en pleno apogeo. Pero a él no le llegaba nada. Michael levantó la vista, intrigado. Entonces, por fin, el mayordomo reapareció. Pero esta vez, su rostro ya no reflejaba la misma seguridad. Evitaba claramente su mirada. Tenía la mandíbula ligeramente tensa y sus movimientos, más vacilantes. Lo siento, señor, dijo, dejando un vaso de agua, sin siquiera atreverse a levantar la vista. Parece que ya no hay comida vegetariana a bordo. Michael frunció el ceño, sin enojarse. No era un hombre que explotara. Pero sabía ser directo.
Disculpe, reservé esta comida con varias semanas de antelación y su servicio de atención al cliente me lo confirmó. ¿Podría comprobarlo, por favor? El mayordomo se quedó paralizado por un segundo y luego asintió rápidamente. Veré qué puedo hacer. Desapareció por el callejón sin decir otra palabra. Michael se acomodó un poco más en su asiento de cuero, intentando disimular el peso que le oprimía el pecho. Apoyó los brazos en los reposabrazos y luego los cruzó, como para protegerse. No quería montar una escena. Nunca lo había necesitado. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, a menudo era mejor que un grito. Pero en ese preciso momento, no se trataba de una simple comida. Se había convertido en una cuestión de principios, un sutil indicador de desprecio invisible. Esta comida no fue un capricho. Fue un pedido anticipado, validado y registrado. Fue una promesa cumplida entre un cliente y un proveedor de servicios, y más allá de eso, fue un símbolo de reconocimiento y respeto a todo ser humano. Unos minutos después, el camarero regresó con una bandeja blanca de plástico, llena a toda prisa con un plato estándar. No vegetariano. No era lo que había pedido. Y sin una palabra de explicación ni arrepentimiento. Esto es lo que tenemos, señor, dijo simplemente, colocando la bandeja en el estante. Michael levantó lentamente la cabeza, dejó que su mirada se deslizara sobre el plato y luego, con calma, dejó su libro abierto a un lado. Entiendo que puede haber errores, respondió con calma, pero ignorar una solicitud confirmada, especialmente en primera clase, es una falta grave. El mayordomo apartó la mirada, como avergonzado, pero sin intentar arreglar la situación. No ofreció compensación ni solución. Fue entonces cuando se acercó otro miembro de la tripulación, una mujer con una mirada más aguda y un tono más seco. Señor, usted no es el único pasajero a bordo. Estamos haciendo lo que podemos. Esta frase, pronunciada sin aparente agresividad, pero cargada de arrogancia, provocó un calor sordo en la garganta de Michael. Sintió que se le aceleraba el corazón y que la mandíbula se le tensaba ligeramente. Respiró hondo. Una vez. 2 veces. Sus dedos se apretaron en el reposabrazos y luego se relajaron. Mantén la calma. No es personal. Nunca lo es. Pero tampoco es justo. Miró hacia otro lado, intentó pensar en otra cosa y se refugió en los recuerdos. Durante el vuelo, mientras los demás pasajeros disfrutaban tranquilamente de sus comidas, Michael miraba al frente, ausente, congelado en un recuerdo silencioso. Recordó su pequeño apartamento en East Oakland, el olor a café tibio que lo acompañaba cada noche, las horas que pasaba frente a la pantalla, solo con sus líneas de código. Se vio de nuevo, joven y con ansias de éxito, pero sin nadie que creyera en él. Las noches en vela, los errores inexplicables, los rechazos de financiación. Recordó las puertas cerradas, las miradas condescendientes de los inversores que le dejaban claro, sin palabras, que no tenía ni el pedigrí ni la cara necesarios para dirigir una empresa. Y aún así, había persistido. Ladrillo a ladrillo, había construido soluciones Innovatechoi, su empresa empleaba a más de 7.000 personas en todo el mundo. Colaboraba con gobiernos, hospitales y universidades. Y Michael, siempre discreto, nunca había buscado adulación. Nunca había exigido un trato especial. Solo pedía una cosa, respeto. Y ahora, en 2025, a bordo de un avión donde había pagado 5 cifras por un billete, se encontró con el mismo desprecio silencioso, la misma indiferencia disfrazada de error logístico. Si a mí, Michael Reynolds, director ejecutivo de una multinacional, me tratan con tan poca consideración, pensó, con el corazón pesado, ¿cuántos otros sufren más y no pueden defenderse jamás? Pensó en sus colegas, sus antiguos mentores, el joven desarrollador ganés que había contratado tras verlo durmiendo en un cibercafé porque no tenía dónde quedarse. Pensó en todas las personas a las que había tenido que ayudar en un mundo que te aplasta en cuanto sales de la caja. No, no se trataba de comida. Se trataba de valor. De lo que representas a los ojos de los demás, sin siquiera abrir la boca. Michael no dijo ni una palabra más. No comería lo que le habían impuesto. No por orgullo. Por principios. Al aterrizar en el aeropuerto JFK. El avión rodó suavemente sobre la pista, con las ruedas chirriando contra el húmedo suelo neoyorquino.
Mientras los demás pasajeros se levantaban, cogían sus maletas con entusiasmo y charlaban en voz baja, Michael permanecía inmóvil. Miraba al frente, con las manos entrelazadas en el regazo, el rostro firme pero sereno. Una calma engañosa. La calma de un hombre que acababa de tomar una decisión irrevocable. Abrió lentamente su teléfono y marcó un número sin siquiera tener que consultar su directorio. ¿Claire? Soy Michael. Escúchame atentamente. Quiero que llames a la gerencia de la aerolínea inmediatamente. No a su servicio de atención al cliente, ni a ningún intermediario. El presidente. Necesitamos solucionar esto de inmediato. Este tipo de comportamiento no solo es inaceptable, sino también revelador. Escuchó a su colega confirmarlo con un tono rápido y brusco. Luego colgó. No estaba enojado. Estaba decidido. Esperó a que los últimos pasajeros salieran de la cabina. Entonces se levantó. Con pasos lentos y mesurados, salió del avión. En cuanto entró en la terminal, los primeros empleados de la aerolínea, con uniformes impecables, formaron fila cerca de la pasarela para recibir a los pasajeros. No tenían ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Michael se detuvo a unos pasos de ellos. Examinó sus rostros, buscando al que parecía tener el mayor rango. Habló en voz baja, pero su voz se oía con fuerza. Autoritario, tranquilo. Asertivo. Hola. Me llamo Michael Reynolds. Soy el director ejecutivo de Innovatech Solutions, una empresa que colabora con varias aerolíneas de todo el mundo. Un murmullo bajo recorrió al personal de tierra. El nombre, ahora pronunciado, resonó como una descarga eléctrica. Las miradas se cruzaron, algunas se enderezaron, incómodas. Michael continuó, con su mirada penetrante, sin levantar la voz. En este vuelo, me negaron un servicio que había reservado y pagado. No fue un simple error de bandeja. Fue un desprecio manifiesto, una indiferencia arrogante, una forma sutil de hacerme saber que no contaba. Nadie se atrevió a interrumpir. Apenas se oían los carritos rodando a lo lejos, los anuncios del aeropuerto eran borrosos y toda la atención se centraba en el hombre, solo pero inquebrantable. Acabo de informar a mis equipos. Con efecto inmediato, terminamos toda colaboración con su empresa. Todos nuestros contratos y todas las rutas reservadas para el año quedan suspendidos. Además, he exigido el relevo inmediato de la tripulación responsable. Los rostros palidecieron. Una joven agente de tierra, visiblemente abrumada por el giro de los acontecimientos, se acercó buscando las palabras. Señor Reynolds, lo sentimos mucho. Probablemente fue un incidente aislado, un error de coordinación. Michael la miró directamente a los ojos, sin hostilidad, pero con una intensidad que la obligó a apartar la mirada. ¿Un error? Te equivocas. Un error es olvidar una servilleta. Un error es una bandeja mal etiquetada. Lo que experimenté fue un trato degradante, sin disculpas ni esfuerzo por corregirlo. Y si me puede pasar a mí, probablemente les pase a muchos otros. Hizo una pausa y examinó cada mirada del grupo. El respeto nunca debería depender del estatus aparente de un pasajero. Ya sea que atiendas a un director ejecutivo o a un joven estudiante en un viaje, la dignidad es mínima. La tuya era inexistente. Les dirigió una breve inclinación de cabeza y luego giró sobre sus talones, mientras su figura erguida se alejaba lentamente por el pasillo de la terminal. Más tarde, en su oficina con fachada de cristal en San Francisco. Michael estaba de pie frente al gran ventanal, con las manos en los bolsillos, contemplando las luces que salpicaban la ciudad. La noche caía sobre la bahía, pero tenía la mente despejada. Recordó el incidente, no con satisfacción, sino con gravedad. No había actuado por capricho ni para halagar su ego. Sabía demasiado bien de dónde venía como para permitirse esa clase de vanidad. Pensó en Claire, su equipo, sus socios, todos aquellos que sufren maltrato sin tener los medios para responder. Pensó en los jóvenes, las minorías, los empleados de servicios que son ignorados en hoteles y restaurantes. En aquellos que, cada día, se tragan su dignidad para no perder su lugar. Se sentó lentamente, cogió su cuaderno y escribió una frase sencilla. El poder no está hecho para aplastar. Está hecho para enderezar lo torcido. Cerró el cuaderno, dejó el bolígrafo y murmuró para sí.
No hice esto por mí. Actué por lo que represento. Y por aquellos a quienes con demasiada frecuencia ignoramos. Luego cogió el teléfono. Claire. Organiza una reunión. Quiero lanzar una iniciativa para mejorar las condiciones del servicio de transporte público. Y esta vez, no solo hablaremos. Unos días después, la noticia se extendió rápidamente por todo el país. Los primeros rumores circularon en foros profesionales y redes sociales: el CEO rechaza un vuelo VIP tras ser despreciado en primera clase. Luego los medios económicos lo recogieron. El nombre de Michael Reynolds, ya muy conocido en el mundo de la tecnología, apareció en noticieros de televisión, en titulares de revistas y en los feeds de Twitter de personas influyentes en el ámbito empresarial y de la aviación. La aerolínea, que inicialmente guardó silencio, se vio obligada a responder a la presión pública. En un comunicado oficial, declaró: pedimos disculpas al señor Reynolds por el lamentable incidente a bordo del vuelo 1421. Reconocemos que se produjo un trato inapropiado y nos comprometemos a realizar una revisión exhaustiva de nuestros estándares de servicio y la capacitación de nuestro personal. Se lanzó una iniciativa de comunicación. Se habló de nuevas políticas de diversidad, programas de sensibilización de clientes y colaboraciones con ONG. La empresa intentó rescatar su imagen con gestos visibles. Michael recibió entonces una serie de invitaciones. Vuelos en clase business, con todos los gastos pagados. Estancias en salones privados. Reuniones con altos ejecutivos de la empresa para intercambiar experiencias. Él los rechazó todos. En una entrevista con un importante periódico, explicó simplemente: no busco una recompensa. Es un cambio real. No me interesa un trato especial. Lo que quiero es que nadie, absolutamente nadie, experimente lo que yo experimenté, ni hoy ni mañana. Lo que Michael había sentido en ese avión, lo sabía, era solo un eco de lo que miles de otras personas soportaban cada día: una mirada condescendiente, un servicio degradado, una palabra despectiva, una forma silenciosa de rechazo, a menudo invisible para aquellos que no son el objetivo. Una idea se gestaba en su mente. Tenía la influencia. Tenía los medios. Tenía la legitimidad. Entonces, ¿por qué no hacerla realidad? Reunió a su equipo de comunicaciones, sus expertos legales y sus socios tecnológicos. Juntos, fundaron una nueva iniciativa: la dignidad es lo primero. Su objetivo era claro: crear una marca independiente para empresas de transporte, hostelería y servicios, basada en respeto, justicia y dignidad clientes, sean quienes sean. Cada empresa que desee exhibir la etiqueta estaría sujeta a una evaluación completa: trato al cliente, diversidad en la plantilla, formación en comunicación compasiva, gestión de conflictos, etc. Michael contó con la ayuda de expertos en justicia social, ex empleados de atención al cliente y viajeros que habían sufrido discriminación. Quería que esta iniciativa se basara en la realidad, no en promesas de marketing. En una conferencia en la Universidad de Columbia ante cientos de estudiantes de negocios y derecho, Michael concluyó su discurso con estas palabras: te dirán que el cliente siempre tiene la razón. Yo te digo que todo ser humano tiene derecho al respeto, aunque no tenga ninguno. Hay una razón para existir. El poder nunca debería hacerte olvidar de dónde vienes, ni permitirte tratar a los demás como invisibles. He tenido éxito, sí. Pero no he olvidado los días en que nadie me miraba a los ojos. Hoy hablo por quienes aún no me miran. Un aplauso atronador estalló en el auditorio. Varias personas se pusieron de pie. Las palabras de Michael resonaron como una verdad que a menudo se ignoraba en las altas esferas. La experiencia en ese avión, aunque tan banal como injusta, había encendido algo en su interior. Un fuego ancestral, un recuerdo colectivo y personal que había guardado en silencio para siempre. Y esta vez, no lo dejaría apagar. Michael Reynolds comprendió que su historia trascendía su persona. Se había convertido, a pesar suyo, en un símbolo. Y pretendía honrar esa posición, no por su propia gloria, sino por la justicia. Porque en el fondo, lo que siempre había defendido, en la tecnología, en la vida, en el servicio, era lo mismo. La dignidad no se negocia. Se defiende.